Bueno, muy buenos días para todos. Realmente un gusto estar comenzando una vez más esta jornada de taller de evaluación productiva, haciendo un análisis climático de lo que fue esta zafra récord de producción 2020-2021. Siempre intentamos, o al menos hacemos el esfuerzo por innovar la manera que tenemos de presentar la información y no solamente destacar, por supuesto, los comportamientos más significativos de las variables climáticas, sino también dejar algún otro punto para la interacción y para la discusión futura. Habiendo dicho eso, comenzamos entonces la presentación. En la zafra anterior, esta última, zafra 2019-2020, recordarán que hacíamos mucho énfasis en este slide donde decíamos que habíamos tenido que copilar o apilar, digamos, 6 factores para de alguna manera sobrepesar en aquella zafra el atraso de la fecha de siembra. Tuvimos que, para poder compensar eso, tener altos niveles de horas de sol, de radiación, buena temperatura, acortamiento del ciclo, una ampliación de lo que fue la oferta de clima en términos generales, muy poco frío y muy buenas condiciones de cosecha, donde en esa zafra, reitero, anterior a esta última, terminamos también con muy buenos niveles de producción, 8.500, 8.600 kilos. Por lo tanto, sería bastante fácil decir que si en esta zafra, además del efecto de estos 6 factores que acabo de comentar, tuvimos una excelente fecha de siembra, ustedes saben y vamos a ver, bueno, si copilamos esos 6 factores más este primer factor que es central, estamos frente a una zafra récord. Bueno, esto no es ni tan ni tampoco, hay mucho cierto en esto, pero también hay otros factores determinantes que ayudaron a conseguir los óptimos niveles de productividad como vamos a ver. En este reporte de la Asociación de Cultivadores de Arroz, realizado el 27 de octubre, yo creo que es bien emblemático, digamos, nos presenta, digamos, el avance de siembra a nivel de todo el país, como ustedes ven, con algunas pequeñas diferencias, pero casi todo el país estaba ahí hacia fines de octubre, 27 de octubre, casi con el 90% del área sembrada. Pero también quisiera resaltar, digamos, de esta placa, es que al comienzo de octubre, los primeros datos que se analizaron dentro de este reporte, ya el 5 de octubre, teníamos siembras muy importantes, tanto en el este como en el norte del país y también algo un poco más retrasado en el centro. Andábamos por el orden del 30% al 5 de octubre, digamos, ya sembrado. Eso quiere decir sin duda que un importante avance de siembra, incluso en el mes de septiembre. Otra cosa que quería destacar de este reporte, que más adelante vamos a hacer mención a esto, es que fue una siembra, una zafra con un área, digamos, restringida de producción, que ya venía ya venía achicándose por motivos económicos y productivos, pero además, dada, digamos, la disponibilidad de agua con que entrábamos a la zafra anterior, ya el área venía con cierta restricción. Bien, de forma muy rápido con esta gráfica queremos ejemplificar una vez más la importancia de la fecha de siembra en determinar la productividad. Estos son datos recientemente publicados, son datos extraídos de chacras comerciales, base de datos de Samán, 3.770 chacras a lo largo de 6 zafras, a lo largo de todo el país. Aquí lo que tenemos en el eje de la CI es la brecha
de rendimiento con los mejores productivos, con los mejores valores de producción, con el 10% mejor, el decir superior, digamos, de producción. O sea, el 0 es el nivel de rendimiento por encima del cual uno entraba en ese top 10 productivo a lo largo, digamos, de las diferentes zafras. Y a medida que me alejo, digamos, de ese 0 es que mi rendimiento está más lejano, es menor que esos mejores rendimientos. El 0 es el 1 de noviembre, cada una de estas rayitas acá es una de estas 3.700 chacras, y fíjense en cómo, digamos, el óptimo de rendimiento está 30 días antes de ese 1 de noviembre, perdón, los primeros días de octubre, y cómo cuando, digamos, nos alejamos, nos atrasamos en la fecha de siembra, nuestras chacras están alejándose de los mejores niveles productivos obtenidos en la zafra, hasta, estos son valores reales, comerciales, hasta chacras que terminan sembrándose a fines de diciembre. Bueno, para poder, digamos, analizar las excelentes condiciones de fecha de siembra que tuvimos en esta última zafra, tenemos que analizar las condiciones de precipitaciones previos a septiembre. En esta placa mostramos los registros de precipitaciones en el año, digamos, 2020, desde la salida de la chacra de la zafra anterior hasta agosto del año 2020, en comparación con los promedios de la serie histórica de esos meses, que son alrededor de 110 milímetros por mes. Como pueden ver, salvo en el mes de junio, los valores estuvieron siempre por debajo, y muy por debajo particularmente en los meses de julio, agosto. Acá en rojo está la diferencia en milímetros sobre el promedio histórico. Ahí a grandes rasgos están los 150 milímetros de lluvia que faltaron para poder, digamos, completar las represas y que restringían de alguna manera el área. Pero, digamos, también fue un factor clave para poder arrancar las siembras en el mes de septiembre. En esta columna le mostramos la probabilidad de esos 50 años en poder exceder, digamos, este valor registrado en este año en particular, en el año 2020. De manera de ver, digamos, lo atípico de lo que fue la situación, sobre todo en los meses de invierno. 95% de las veces tenemos lluvias por encima de esos 21 milímetros registrados, 80% de las veces tenemos lluvias en agosto por encima de lo que ocurrió en este agosto 2020. O sea que realmente fueron valores muy bajos, y que además se den en forma consecutiva son cosas que no son, digamos, esperables. Aquí, continuando con el factor precipitación como determinante, uno de los determinantes de la fecha de siembra, lo que queremos demostrar en esta gráfica, digamos, muy sencilla, que tiene los niveles de precipitaciones del 1 de septiembre a fines de octubre, que si bien se registraron, digamos, algunas precipitaciones, y sobre todo al principio de septiembre, luego los valores de precipitaciones fueron relativamente bajos. Nunca tuvimos lluvias muy por encima de 40 milímetros. Es más, tuvimos lluvias, digamos, ideales, por ahí por el 20 de octubre, de 10, 15 milímetros. Y acá lo que quiero resaltar, que con esta situación de lluvias casi perfectas que permitía, digamos, seguir avanzando en la fecha de siembra, pero por otro lado lograr muy buenas emergencias, determinó algo que para nosotros fue central en esta cuestión, es que no solamente tuvimos una fecha de siembra temprana, sino que tuvimos fechas de emergencias muy tempranas y muy alta recuperación de plantas. Nosotros entendemos que ese fue un factor, digamos, llave para explicar los niveles de productividad, uno de los factores llave de esta última. Así que podemos decir que llegamos a esa última fase de vegetativo, de establecimiento de las chacras, ya entrando casi en la fase reproductiva, con muy buenos cultivos, con muy buen desarrollo. Y ahí yo diría a fines de diciembre, en enero, tuvimos una señal que yo siempre insisto, digamos, que es muy buena y está muy correlacionada con las buenas zafras, es que empezamos a tener condiciones de demanda por riego, demanda atmosférica, digamos, muy alta. Esta figura acá quiere representar eso, lo que eran los niveles de los ríos y los arroyos y las represas
sobre fines de enero, donde ya empezaba a haber, digamos, consultas si el agua iba a dar o no y qué manejos, digamos, poder seguir. Nosotros siempre presentamos la evaporación, digamos, acumulada de diciembre-enero como demuestra de la demanda y de la oferta climática. Y pueden ver que esta zafra 2020-2021 estuvo entre las de mayor alta demanda, incluso un poquito por debajo del anterior 19-20. Esto para un cultivo regado es lo mejor que le puede suceder. Bien, no podríamos hablar del arroz sin hablar del importantísimo efecto que tiene la radiación, en particular un cultivo regado. De eso se trata, de transformar la fotosíntesis en biomasa. En esta figura le mostramos la evolución del promedio diario de calorías por centímetro cuadrado, en azul los promedios históricos, en ese color violeta fucsia los niveles de esta última zafra, 2021. Como pueden ver, en enero, excelentes, digamos, niveles de radiación obtenidos. Aquí, segunda década de febrero, cuando hicimos el día de campo, comentábamos del apagón de febrero, pero después tuvo una altísima recuperación con valores, digamos, muy poco esperables de 518 calorías por centímetro cuadrado. Aquí les muestro el límite de 450, que es lo que la literatura, los viejos trabajos determinan como los valores, digamos, ideales para alcanzar la mayor productividad. Así que sin duda que en enero y febrero esta variable tuvo un excelente comportamiento. Bien, digamos, la otra variable que siempre cobra mucha importancia es el tema del frío en la etapa reproductiva. En esta tabla ustedes pueden ver en las últimas 3 zafras los días con temperatura por debajo de 15 grados en enero y en febrero. Y bueno, como pueden ver, si bien existieron algunos días con temperatura por debajo de 15, los valores a los que llegaron, que es esta última columna acá, digamos, fueron valores relativamente altos en esta última zafra, 12 grados, cuando otras zafras anteriores llegamos a 8, incluso a 6 grados. O sea que hubo, sobre todo en febrero, muy pocos días de frío y los fríos fueron muy poco intensos. Bueno, muy bien, para ir finalizando, lo que nosotros entendemos pueden haber sido algunos factores explicativos de esta zafra récord de 9.400 kilos por hectárea, que sin duda ahora vamos a ver en las presentaciones posteriores. Como dijimos, el clima jugó un papel central con muy buenos comportamientos de las condiciones climáticas. Nosotros entendemos también que tiene que haber una genética que esté adaptada a ese clima para poder, digamos, expresar estos altísimos niveles de productividad, y no podemos pasar, digamos, desapercibido la importancia de la variedad Iñamerín, ya sea por la relevancia que tuvo en el área. Casi 40% del área del país fue sembrada con esta variedad, y hay que ir, digamos, muchos años atrás para encontrar una variedad que llegue, digamos, a estos niveles, digamos, de plantación a nivel del área. Lo que ha ocurrido en los últimos 10, 15 años es el deterioro, digamos, de los niveles del paso 144 y variedades que ocupan como máximo 30 y algo por ciento del área a nivel nacional. Esto por supuesto que varía a nivel de cada una de las zonas, pero en este caso de Merín, con 40% del área a nivel nacional y con un altísimo nivel de productividad, entendemos fue otro de los factores de esta genética adaptada de determinación de esta zafra récord, pero que por supuesto tiene que ir acompañado por un excelente manejo por parte de los productores. El otro factor que también queríamos mencionar y dejar, digamos, para la interacción es este tema acá de que yo mencionaba al comienzo, de que fue un área, digamos, de siembra restringida, digamos, de 140, 144 mil hectáreas, ¿no? Sobre lo normal que podemos llegar a 170, 180 mil hectáreas, y eso de alguna manera permite seleccionar los mejores sistemas, los mejores lugares, o dicho de otra manera, refugar los peores, y de alguna manera tener mucho más control, dedicación y seguimiento de esos sistemas. Y esto lo que
entendemos que es clave en la determinación, digamos, de lo que es la brecha de producción, ¿no? En esta gráfica tenemos lo que es la frecuencia típica acumulada de los rendimientos y bueno, esos rendimientos, digamos, promedios se hacen de un promedio de un máximo y de un mínimo, como yo lo muestro acá, lo que fue, por ejemplo, la zafra anterior, 19-20, ¿no? Con 8.600 kilos, donde normalmente tenemos un más o menos 2.000 kilos sobre ese promedio. Entendemos que este factor, digamos, de alguna manera lo que determinó ese mejor control es un aumento sobre todo del valor, digamos, mínimo de la ecuación, ¿no? Yo acá hacía el ejercicio de qué pasa, digamos, si subimos 1.000 kilos, digamos, de ese valor mínimo, cómo reflejaría, digamos, en el promedio con las mismas condiciones climáticas y de manejo, ¿no? Y fíjense que nos podemos acercar casi a 9.100 kilos. Así que nosotros entendemos que este fue otro factor, digamos, lo que faltaron fueron esas, por suerte, ¿no? Esas chacras de 6.000 y pocos kilos, esta última zafra, sino que, digamos, esa barrera se movía a los 7.000 y algo picos de kilos que determina, es otro factor que determina, digamos, ese muy buen promedio y bueno, es algo que hay que tener, digamos, presente en el caso, digamos, de una expansión, digamos, del cultivo. Así que con esto no nos queda más que agradecerles y bueno, aguardamos la presentación de los colegas. Estamos a las órdenes para preguntas y comentarios que pueda haber.